Soy Sofía, tengo 28 años. Desde que tengo memoria, mi padre me llamaba demasiado guapa para ser su hija. Decía que mi pelo rubio y mis ojos azules eran la prueba de la traición de mi madre. La acusaba de engañarle. Me trataba como la evidencia de un crimen que ella nunca cometió. Cuando exigió que me hiciera una prueba de ADN antes de llevarme al altar, finalmente acepté. Pero los resultados no solo demostraron que estaba equivocado sobre la infidelidad. Demostraron que yo no era su hija, ni tampoco de mi madre. Lo que descubrimos en el hospital donde nací hizo que mi padre cayera de rodillas frente a 60 familiares. Antes de continuar, si disfrutas de las historias sobre la verdad y los secretos familiares, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si esta historia realmente te llega. Deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde me escuchas. Ahora, déjame llevarte 6 semanas atrás, a la noche en que mi padre me dio su ultimátum. Era la comida del domingo en casa de mis padres, en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Un chalet de 6 habitaciones que a mi padre le encantaba recordarnos que se había ganado con sus propias manos. El comedor relucía con muebles de Becara y una vajilla de la Cartuja de Sevilla que mi madre pulía cada semana, como si la perfección pudiera de alguna manera protegerla de sus acusaciones. Mi abuela, Leonor, estaba sentada en el otro extremo de la mesa, con su pelo plateado recogido, observando a mi padre como un halcón observa a una serpiente. Mi hermano Marcos, de 31 años, y el hijo predilecto, mantenía la vista en su plato. Mi madre, Isabel, se aferraba a su servilleta de lino como si fuera un salvavidas. Y entonces, Ricardo Vargas se aclaró la garganta. No asistiré a tu boda, Sofía. Las palabras cayeron como una granada. El tenedor de mi madre repiqueteó contra su plato. Ricardo susurró: «Por favor, esta noche no». Pero él ya estaba metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un documento doblado y lo deslizó sobre la mesa de roble hacia mí. «He pensado mucho en esto», dijo, con voz firme, casi ensayada. «No llevaré al altar a la hija de otro hombre. No hasta que aclaremos esto de una vez por todas». Miré el papel. Era un formulario de consentimiento para una prueba de paternidad por ADN de una clínica local. Su nombre ya estaba firmado al final. «Tienes 6 semanas», continuó Ricardo. «Hazte la prueba. Publica los resultados ante la familia. Si eres mía, estaré allí. Incluso me disculparé». Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Pero ambos sabemos lo que mostrará la prueba». La taza de té de mi abuela golpeó el platillo con un chasquido seco. Mi madre empezó a llorar. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Y yo me quedé allí, mirando el Rolex Submariner de mi padre, que brillaba bajo la lámpara de araña, pensando: 28 años. Lleva 28 años preparando este momento. No firmé el papel esa noche. Tampoco me fui dando un portazo. Simplemente dije: «Gracias por el recordatorio, Ricardo. Lo recordaré». Y lo decía en serio. Debería explicar por qué esa comida no me sorprendió. A los 28, había aprendido que la crueldad de mi padre seguía un patrón, predecible como las mareas, el doble de implacable. Tenía 7 años la primera vez que entendí que era diferente. Había pegado la oreja a la puerta del dormitorio de mis padres después de oír llorar a mi madre, y le oí llamarla. «¿Ves ese pelo rubio?», escupió. «¿De dónde ha salido, Isabel?». «Desde luego, de mí no». A los 12, quise unirme al equipo de pádel del colegio. Ricardo se negó a firmar la autorización. «No voy a invertir en la hija de otro», me dijo, justo delante de Marcos, que esa misma semana estrenó botas de fútbol nuevas. A los 18, Marcos se fue a la Universidad Complutense de Madrid. Ricardo lo pagó todo: matrícula, alojamiento, comidas, dinero para gastos. Cuando me aceptaron en la Facultad de Enfermería, me miró a través de la misma mesa del comedor y dijo: «Que te lo pague tu verdadero padre». Así que pedí préstamos. Hice turnos dobles en una cafetería. Me gradué 6 años después con una deuda de 55.000 euros y un título que me había ganado sin su ayuda. La peor parte no era el dinero ni las oportunidades perdidas. Era ver lo que sus acusaciones le hacían a mi madre. Cada discusión que tenían, cada desacuerdo sobre cualquier cosa, facturas, vacaciones, la carrera de Marcos, de alguna manera volvía a girar en torno a mí. Yo era su arma, su prueba, su recordatorio constante de la supuesta traición de ella. La noche antes de irme a la universidad,
Mi abuela Leonor me llevó aparte. «Guarda todos los documentos del hospital donde naciste», me dijo, con su mano firme en mi muñeca. «Tu certificado de nacimiento, cualquier papel. Tengo el presentimiento de que algún día los necesitaremos». No lo entendí entonces, pero guardé los papeles. Y 18 años después, finalmente descubriría por qué me lo dijo. Esa noche, conduje de vuelta a mi apartamento en Chamberí, un pequeño piso de una habitación que había amueblado con piezas de segunda mano y pura terquedad. Javier me esperaba en el sofá, con su portátil abierto con los planos para un cliente. Una copa de vino servida para cada uno. Supo de inmediato que algo iba mal. «¿Qué ha hecho esta vez?». Le conté lo del formulario de ADN, el ultimátum, el plazo de 6 semanas. La mandíbula de Javier se tensó con cada palabra. «Quizá deberías hacerlo». «Y ya está», dijo finalmente. «Hazte la prueba. Demuéstrale que está equivocado de una vez por todas. Cállale la boca para siempre». Dejé mi copa de vino, una barata de Sarah Home, nada que ver con el cristal de la granja del que bebía mi padre, y miré el modesto diamante en mi dedo. Javier había diseñado el anillo él mismo, basándose en un boceto que yo había dibujado años atrás en un diario. «Ya no se trata de demostrar que está equivocado», dije. «Se trata de liberar a mi madre». Javier se quedó en silencio. Conocía la historia que estaba a punto de contar. Hacía 5 años, había recibido una llamada de mi abuela a las 2 de la madrugada. Había encontrado a mi madre en el baño con un frasco vacío de somníferos. Los sanitarios llegaron a tiempo, pero por muy poco. Desde entonces, Isabel tomaba antidepresivos. Iba a terapia 2 veces por semana, reconstruyéndose pieza a pieza. Ricardo nunca se disculpó, ni siquiera reconoció lo que sus 23 años de acusaciones le habían hecho. Simplemente seguía insistiendo en que tenía razón. «Mi madre le dio a ese hombre 35 años de lealtad», le dije a Javier, «una fidelidad absoluta, y él se lo pagó con 28 años, llamándola mentirosa». Cogí mi teléfono y busqué un laboratorio genético local que había investigado meses atrás. Genética Confianza, independiente, certificado y, lo más importante, sin conexión con Ricardo. Me haré la prueba, pero lo haré a mi manera. 2 semanas después, Ricardo cumplió 60 años. La fiesta se celebró en el Real Club de la Puerta de Hierro. 18 hoyos de césped. Cuidado con vistas a la sierra. Un comedor privado con ventanales del suelo al techo y 30 familiares reunidos para celebrar al hombre que había convertido la vida de mi madre en una prisión. Llevaba un sencillo vestido negro. Javier me apretó la mano mientras entrábamos, susurrando: 2 horas. Podemos sobrevivir 2 horas. No pudimos. A mitad de la cena, después de 3 copas de Vega Sicilia, Ricardo se levantó para dar un discurso. Agradeció a todos por venir. Elogió a Marcos por su brillante carrera en finanzas. Brindó por mi madre y su paciencia. Entonces sus ojos me encontraron. «Veo que mi hija está aquí esta noche», dijo, y la palabra hija goteaba sarcasmo. Unos pocos parientes rieron incómodamente. «Espero que haya estado pensando en nuestra conversación, en demostrar de dónde viene realmente». La sala se quedó en silencio. «Papá», dijo Marcos, levantándose a medias de su silla. «Quizás no sea el momento». Ricardo lo apartó con un gesto. No, este es exactamente el momento. La familia debe ser honesta entre sí». Me sonrió. Esa sonrisa fría y reptiliana que había visto 1000 veces. ¿Sabes cómo llaman al pájaro que pone sus huevos en el nido de otro? Un cuco. El huevo de cuco parece hermoso, ¿verdad? Pero no pertenece, nunca perteneció. En algún lugar detrás de mí, una tía jadeó. Un primo se rió por lo bajo. Mi madre miraba su regazo. Las lágrimas goteaban sobre su pulsera de Cartier. Un regalo de culpa que Ricardo le había dado después de una de sus peores peleas. Cogí mi tenedor, lo volví a dejar y me puse de pie. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí. «Gracias por el recordatorio», Ricardo, dije, con voz firme. «Lo recordaré». Luego me volví hacia mi madre. «Mamá, ¿quieres salir a tomar un poco de aire?». Me tomó de la mano y juntas salimos de esa sala, dejando atrás los susurros, las miradas, al hombre que había pasado 28 años tratando de destruirnos. Pero yo no había terminado, ni mucho menos. Mi abuela nos alcanzó en el aparcamiento, sus tacones resonando contra el asfalto como disparos. «Sofía, espera»,
Me giré. Leonor Soler tenía 78 años, una postura de reina y unos ojos que no se perdían nada. Nunca le había gustado Ricardo. Ese hombre se cree la última maravilla de la ingeniería, le había dicho a mi madre antes de la boda, pero no es más que un hombre pequeño con un gran ego. Ahora, me miraba con algo que nunca antes había visto en su rostro. Urgencia. Hay algo que necesito decirte, dijo, mirando hacia atrás para asegurarse de que Ricardo no nos había seguido. Algo que debería haberte dicho hace años. Nos llevó a un banco con vistas al campo de golf. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos anaranjados y rosados, y la voz de mi abuela bajó a apenas un susurro. La noche que naciste, dijo, ocurrió algo extraño en el Hospital Universitario La Paz. Sentí que mi madre se tensaba a mi lado. Cuando la enfermera te sacó para enseñárnosla, tu abuelo aún vivía, así que estábamos los dos. Parecía aterrorizada. Tenía las manos temblorosas. Te entregó a Isabel demasiado rápido y luego prácticamente salió corriendo de la habitación. Mamá, dijo Isabel, con la voz quebrada. Nunca me contaste esto. Intenté investigar. Llamé al hospital. Hice preguntas. Me dieron largas. Me dijeron que todo era normal, que todos los registros estaban sellados por privacidad. Leonor metió la mano en su bolso y sacó un trozo de papel amarillento. Pero hice una copia de tu registro de nacimiento antes de que lo guardaran todo bajo llave. Miré el documento. Hora de nacimiento, 23:47. Yo di a luz a las 23:58, dijo mi madre lentamente. Recuerdo mirar el reloj. Lo recuerdo porque el médico hizo una broma sobre que casi naces en un día bisiesto. 11 minutos. Algo había sucedido en esos 11 minutos. Hay un nombre, dijo mi abuela. La enfermera jefa de esa noche, Margarita Sánchez, se jubiló hace 10 años. Tengo su dirección. A la mañana siguiente, entré en la oficina de Genética Confianza en Madrid con 3 muestras de ADN. La mía fue fácil, un frotis bucal sellado en un tubo estéril. La de mi madre fue voluntaria. Me la había dado la noche anterior con lágrimas en los ojos y las manos firmes. Muestre lo que muestre esto, había dicho. Eres mi hija, nada cambia eso. La de mi padre fue robada. Unos cuantos cabellos arrancados del cepillo que guardaba en el baño de invitados, el que yo había usado cada Nochebuena y Navidad durante años, fingiendo no darme cuenta de cómo se estremecía cuando pasaba a su lado para coger el jabón. La técnica de Genética Confianza. Una mujer tranquila llamada doctora Reyes explicó el proceso. Resultados en 3 semanas, admisibles legalmente si fuera necesario. Confidencialidad total. Pagué extra por el procesamiento urgente. Mi abuela insistió en cubrir el coste. Esa tarde, intenté llamar a Margarita Sánchez. El teléfono sonó 6 veces antes de que alguien respondiera. La voz de una mujer, mayor, ligeramente temblorosa. Dígame, señora Sánchez, mi nombre es Sofía Vargas. Nací en el Hospital La Paz el 15 de marzo de 1997. Creo que usted era la enfermera jefa esa noche, y yo. No puedo ayudarla. Las palabras salieron rápidas, aterradas. Señora Sánchez, por favor, solo necesito preguntar. No sé de qué me habla. Por favor, no vuelva a contactarme. Clic. Me quedé mirando mi teléfono durante un largo momento. Javier levantó la vista de su mesa de dibujo. ¿Qué ha pasado? Me ha colgado. Dejé el teléfono lentamente, pero no sin antes darme cuenta. Ha entrado en pánico. ¿Sabe algo, Javier? Definitivamente sabe algo. Una mujer inocente se habría mostrado confundida. Margarita Sánchez estaba aterrorizada. Lo que sea que pasó esa noche de 1997, lo había estado llevando durante 28 años. Y ahora, yo también lo haría. 3 días después, llegó el correo electrónico. No a mí directamente. Ricardo no era tan sutil. Lo envió a toda nuestra familia extendida. Tíos, tías, primos segundos. Gente que no había visto desde la infancia, 47 destinatarios. Mi madre, mi abuela y yo estábamos todas en copia. El asunto decía, sobre la boda de Sofía. Lo leí en mi coche, aparcado fuera del hospital donde trabajaba, con las manos temblando sobre el volante. Querida familia, como muchos de vosotros sabéis, he llevado una carga durante 28 años. He soportado la duda sobre la verdadera paternidad de mi hija, y he visto cómo mi esposa se negaba a admitir la verdad.
Le he pedido a Sofía que se haga una prueba de ADN y comparta los resultados con nuestra familia antes de su boda. Hasta ahora se ha negado, lo que creo que habla por sí solo. Hasta que este asunto no se resuelva públicamente, no asistiré a la ceremonia. Espero que todos comprendáis mi posición. Adjunto una fotografía familiar del bautizo de Sofía. Os invito a mirar de cerca y sacar vuestras propias conclusiones. Atentamente, Ricardo Vargas. El archivo adjunto era una foto que recordaba de la repisa de la chimenea de mi abuela. Yo, con 3 meses, en brazos de mi madre, pelo rubio, ojos azules, piel pálida, rodeada de Ricardo, Marcos y una docena de parientes de pelo castaño. Ricardo había rodeado mi cara en rojo y añadido un pie de foto. Encuentra la diferencia. En cuestión de horas, las respuestas comenzaron a llegar. Algunas defendían a mi madre, la mayoría solo hacía preguntas, cuidadosas, inquisitivas, curiosas, sobre el drama. Marcos me llamó esa noche. «Haz lo que quiere papá, y ya está», dijo, con la voz tensa por la frustración. «Estás empeorando las cosas. Estás arruinando su reputación». Me reí. De verdad, me reí de eso. ¿Su reputación?, repetí. ¿Eso es lo que te preocupa?, colgó sin responder. 3 semanas después de enviar las muestras, el correo electrónico de Genética Confianza llegó a las 21:47 de un martes. Javier estaba de viaje por trabajo, una consulta para un proyecto en Barcelona que no se podía posponer. Estaba sola en nuestro apartamento, una ensalada a medio comer en la mesa de centro, mi portátil abierto en un servicio de streaming que en realidad no estaba viendo. El asunto era clínico. Resultados de su análisis de ADN. Documento seguro. Introduje mi contraseña. Verifiqué mi identidad, abrí el PDF y luego lo leí 3 veces, porque las 2 primeras veces las palabras no tenían sentido. Sujeto A, Sofía Vargas, muestra una coincidencia genética del 0% con el sujeto B, Ricardo Vargas. Eso lo esperaba. Me había preparado para ello. Incluso me había mentalizado para la confirmación de que Ricardo tenía razón en una cosa, aunque estuviera equivocado en todo lo demás. Pero luego venía la segunda línea. Sujeto A, Sofía Vargas, muestra una coincidencia genética del 0% con el sujeto C, Isabel Montes. Dejé de respirar. 0%. No era hija de mi padre, no era hija de mi madre. Llamé a la línea de atención, fuera de horario de Genética Confianza, con la voz quebrada mientras exigía hablar con alguien, cualquiera que pudiera explicar esto. Un técnico me guió a través de los resultados. Sin contaminación, sin errores, sin posibilidad de equivocación. Las muestras eran claras. La ciencia era concluyente. No estaba emparentada con ninguno de mis padres, lo que significaba que mi madre nunca había sido infiel. Ricardo se había equivocado en eso durante 28 años. Pero también significaba otra cosa, algo imposible. Si Isabel Montes no tuvo una aventura, si había sido fiel como siempre había afirmado, entonces, ¿cómo era posible que yo no fuera su hija biológica? Me senté en el suelo de la cocina con la espalda contra el armario, el teléfono en mi regazo, mirando al techo. Durante 28 años, mi padre llamó a mi madre adúltera. Durante 28 años, se equivocó sobre la infidelidad. Pero tenía razón en una cosa. Yo no era su hija. La pregunta era, ¿de quién era hija? Conduje a casa de mis padres a la mañana siguiente, calculando mi llegada para las 10. Lo suficientemente tarde como para que Ricardo estuviera en su partido de golf, lo suficientemente temprano como para que mi madre todavía estuviera en bata, bebiendo una manzanilla en el porche acristalado. Levantó la vista cuando entré y su rostro se arrugó de inmediato con preocupación. «Sofía, ¿qué pasa?». Me senté frente a ella y le pasé mi teléfono con el informe de Genética Confianza en la pantalla. La observé leerlo. Vi cómo el color se desvanecía de su rostro. Vi cómo sus labios se movían en silencio mientras leía los números una y otra vez. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban desorbitados. «Esto está mal», susurró. «Tiene que estar mal». Llamé al laboratorio. Lo comprobé todo 3 veces. «No hay ningún error, mamá». «Pero si yo te di a luz», su voz se alzó, quebrándose en los bordes. «Estuve de parto 14 horas. Sentí cómo salías de mi cuerpo. Te vi, Sofía. Estabas roja y gritando, y eras mía. Tomé sus manos entre las mías. Estaban heladas. Te creo», dije.
lo que significa que solo hay una explicación. Algo pasó en el hospital. Alguien nos cambió. El silencio se extendió entre nosotras como un alambre a punto de romperse. La hora, dijo mi madre de repente. El certificado de nacimiento dice 23:47, pero yo recuerdo. Estaba mirando el reloj porque las contracciones eran muy fuertes. Naciste a las 23:58. Siempre me extrañó esa discrepancia. 11 minutos. 11 minutos que cambiaron dos familias para siempre. Mamá, dije con cuidado. Si yo no soy tu hija biológica, eso significa que tu verdadera hija está ahí fuera en alguna parte. De 28 años, viviendo la vida de otra persona, mi madre se echó a llorar. No las lágrimas silenciosas que Ricardo siempre provocaba, sino sollozos profundos y estremecedores que parecían venir de un lugar primario. Tenemos que encontrarla, logró decir. Tenemos que encontrarlas a las dos. Necesito hacer una pausa aquí por un momento. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido como si no pertenecieras a tu propia familia, como si de alguna manera estuvieras mal solo por existir, te entiendo, esta historia no ha terminado. La verdad está a punto de volverse mucho más complicada. Si te interesa saber qué pasó en ese hospital, pulsa el botón de suscribir. Deja un comentario con tus teorías. Ahora déjame contarte sobre la enfermera que finalmente rompió su silencio. Ricardo se enteró de la prueba de ADN antes de que pudiera prepararme. Marcos, siempre el hijo obediente, había visto el correo de confirmación de Genética Confianza en el teléfono de mi madre mientras estaba de visita para comer. En una hora, mi teléfono estaba sonando. La voz de Ricardo era triunfante antes de que yo hubiera dicho hola. ¿Qué decía? ¿Tenía yo razón? No respondí. No sabía cómo explicar que tenía razón y estaba equivocado al mismo tiempo. Mi silencio le dijo todo lo que necesitaba saber. Lo sabía. Se rió. De verdad se rió. Un sonido de pura vindicación. 28 años, Sofía. Llevo 28 años diciéndoselo a todo el mundo, y nadie me creía. Pero yo tenía razón todo el tiempo. Ricardo, ¿tu madre lo sabe? Por supuesto que lo sabe. Probablemente esté llorando ahora mismo, intentando ver cómo darle la vuelta a esto. Podía oírle pasearse, su excitación apenas contenida. Voy a enviar otro correo a todo el mundo, esta vez con la prueba. No lo entiendes. Entiendo perfectamente. No eres mi hija. Tu madre me ha mentido durante casi 3 décadas y ahora todo el mundo sabrá exactamente qué clase de mujer es Isabel Montes en realidad. Colgó antes de que pudiera explicarle que Isabel no había mentido, que había estado diciendo la verdad todo el tiempo, que la verdadera historia era algo que ninguno de nosotros había imaginado jamás. En menos de una hora, Ricardo llamó a mi madre y le dijo que hiciera las maletas. Te quiero fuera de mi casa para fin de mes, le dijo. Estoy harto de tus mentiras. Mi abuela fue inmediatamente a quedarse con ella. Cuando llegué esa noche, las encontré a las 2 en el salón. Mi madre acurrucada en el sofá como un animal herido. Mi abuela, de pie, vigilando como una centinela de pelo plateado. Cree que ha ganado, dije en voz baja. Mi abuela me miró con esos ojos agudos y sabios. Entonces, vamos a enseñarle el resto de la historia. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de mi vida. Consideré cancelar la boda. No por Ricardo, sino porque no podía soportar la idea de que la vindicación de mi madre quedara eclipsada por tul blanco y brindis con champán. Javier se negó. Nos vamos a casar, dijo, sosteniendo mi cara entre sus manos. Punto. Los problemas de tu padre no son nuestros problemas. No vamos a posponer nuestra vida por su rabieta. Pero no podía seguir adelante sin la verdad, y la verdad estaba encerrada en la memoria de Margarita Sánchez. La llamé una y otra vez, 5 veces en 3 días. Cada llamada iba directa al buzón de voz. Al 6º intento, dejé un mensaje diferente. Señora Sánchez, mi nombre es Sofía Vargas. Sé que recuerda ese nombre. Tengo pruebas de ADN, certificadas, legalmente admisibles, que demuestran que un bebé fue cambiado en el Hospital La Paz el 15 de marzo de 1997. No busco culparla, no busco demandar a nadie, solo necesito saber quién soy. Hice una pausa, controlando mi respiración. Si no me devuelve la llamada, mi próxima llamada será a un abogado. Solicitaré judicialmente los registros del hospital. Presentaré una investigación formal
y lo que sea que ha estado ocultando durante 28 años saldrá a la luz de la peor manera posible. Esperé 1 hora, 2. A las 16:17, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Jueves 14, 0 hora. Cafetería Riverside 4 Caminos. Ven sola. Miré el mensaje durante un largo rato. Luego respondí: allí estaré. Lo que fuera que Margarita Sánchez había estado guardando durante 28 años, finalmente estaba lista para dejarlo ir. La pregunta era si yo estaba lista para escucharlo. La cafetería Riverside era el tipo de lugar donde el tiempo se había detenido. Sofás de Sky parcheados con cinta aislante, una gramola que solo ponía clásicos, y un café que probablemente llevaba haciéndose desde la administración de Felipe González. Margarita Sánchez estaba sentada en un reservado del rincón, de espaldas a la pared. Tenía 72 años. Era más pequeña de lo que había imaginado, con el pelo plateado recogido en un moño apretado y unas manos que temblaban contra su taza de café. Levantó la vista cuando me deslicé en el asiento frente a ella. «Te pareces mucho a ella», dijo en voz baja. «A Carmen, tu madre biológica. El mismo pelo, los mismos ojos». Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Sabe quién es mi madre biológica? Margarita cerró los ojos un largo momento. Cuando los abrió, estaban húmedos. He cargado con esto durante 28 años, dijo. Cada día, preguntándome si hice lo correcto al quedarme callada, preguntándome si debería haber hablado cuando ocurrió. Metió la mano en su bolso y sacó un diario de cuero gastado, sus páginas amarillentas por el tiempo. Este es mi registro de turno del 15 de marzo de 1997. La noche que naciste. Lo abrió en una página marcada y lo deslizó sobre la mesa. Leí su letra apretada, mi sangre helándose con cada línea. 23:47. Niña número 1, nacida de Isabel Montes. Sana, 3, 250 kilogramos. 23:58. Niña número 2, nacida de Carmen Morales. Sana, 2, 850 kilogramos. 0:32. Incidente. Enfermera en prácticas. Carla Herrero confunde a las recién nacidas después del baño. Se da cuenta del error a las 2:15. Ambas familias ya habían establecido un vínculo. 2:45. Reunión con el administrador del hospital. Se toma la decisión de corregir los registros, no a las familias. Menos traumático para todos. Se requiere un acuerdo de confidencialidad para todo el personal presente. Levanté la vista hacia Margarita, con las manos temblando. Lo sabían, susurré. Lo sabían esa misma noche y lo encubrieron. El administrador dijo que causaría más daño cambiarlas de nuevo. Ambas madres ya habían cogido a sus bebés, las habían alimentado, les habían puesto nombre. La voz de Margarita se quebró. Yo tenía 24 años. Me amenazaron con quitarme la licencia, mi jubilación. Me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Tenía 2 hijos propios que alimentar. ¿Quién era la otra bebé?, pregunté. La que se fue a casa con Carmen Morales. Margarita sacó otro trozo de papel, una impresión de un perfil de una red social. Una mujer de mi edad, pelo castaño, ojos marrones, una sonrisa que se parecía exactamente a la de Marcos. Se llama Lucía Morales. Tiene 28 años, vive en Salamanca. Me miró con ojos llenos de décadas de culpa. Y es la hija biológica de tu madre. Esa noche, me senté en mi apartamento con el portátil abierto en el perfil de LinkedIn de Lucía Morales. Maestra de primaria en un colegio público de Salamanca. Licenciada por la Universidad de Salamanca, voluntaria en la protectora de animales local. Su foto de perfil mostraba a una mujer con el pelo castaño y cálidos ojos marrones, de pie frente a un aula decorada con coloridas letras del abecedario. Se parecía exactamente a cómo podría haber sido mi hermano Marcos si hubiera nacido mujer. Redacté el mensaje 17 veces antes de darle finalmente a enviar. Hola Lucía. Esto va a sonar completamente descabellado y me disculpo de antemano. Me llamo Sofía Vargas. Nací en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid, el 15 de marzo de 1997, la misma noche y en el mismo lugar que tú. Recientemente me hice una prueba de ADN que demostró que no estoy biológicamente emparentada con ninguno de mis padres. Desde entonces, he hablado con una enfermera que trabajaba esa noche y me ha confirmado que 2 bebés fueron cambiadas accidentalmente.
Creo que tú eres la hija biológica de Isabel Montes y Ricardo Vargas. Y creo que yo soy la hija biológica de Carmen Morales. Tengo documentación. Tengo una declaración de un testigo. No busco nada de ti. Solo pensé que merecías saber la verdad. Si estás dispuesta a hablar, por favor, llámame. Incluí mi número de teléfono y cerré el portátil antes de poder dudar de mí misma. Pasaron 24 horas. Miraba el móvil cada 10 minutos como una adolescente esperando la respuesta a un mensaje. Entonces, a las 21:38 de la noche siguiente, mi teléfono sonó. ¿Es Sofía? La voz al otro lado era temblorosa, insegura, pero algo en ella me resultaba familiar. Lucía, una larga pausa, una respiración entrecortada, toda mi vida. La gente me ha dicho que no me parezco a mis padres. Mi padre, mi padre legal, solía bromear diciendo que quizás el hospital cometió un error. Todos nos reíamos. Soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Supongo que, después de todo, no era una broma. Hablamos durante 3 horas esa noche. Al final, ambas acordamos hacernos otra prueba de ADN, esta vez comparando a Lucía con Ricardo e Isabel. Los resultados estarían listos en 10 días, justo a tiempo para mi fiesta de compromiso. Durante la semana siguiente, construí mi caso como un fiscal preparando un juicio. Primero, los documentos. Tenía mi informe original de genética confianza, que mostraba un 0% de coincidencia con Ricardo e Isabel. Tenía el registro de turno manuscrito de Margarita Sánchez de 1997, que finalmente había accedido a dejarme fotografiar. Tenía una declaración jurada de Margarita, firmada ante notario en el despacho de su abogado. Una decisión propia, dijo, para limpiar finalmente su conciencia. El hospital me amenazó durante 28 años, me dijo cuando recogí el documento. Ahora tengo 72. ¿Qué van a hacer? ¿Despedirme de mi jubilación? Segundo, el ADN. Lucía había enviado sus muestras a Genética Confianza usando el mismo proceso urgente que yo. Sus resultados, comparados con los de Ricardo e Isabel, llegarían 2 días antes de la fiesta de compromiso. Tercero, los testigos. Mi abuela Leonor estaría allí, por supuesto. Llevaba 28 años esperando este momento. Margarita Sánchez aceptó asistir, sentada tranquilamente en un rincón hasta que fuera necesario. Y Lucía, mi hermana biológica en espíritu, si no en genética, esperaría en la habitación de al lado. ¿Estás segura de esto?, preguntó Javier mientras revisábamos el plan juntos. ¿Enfrentarte a él públicamente? No hay vuelta atrás. Pensé en mi madre, en el frasco de somníferos, en los 28 años siendo llamada mentirosa, infiel. Él quería un ajuste de cuentas público, dije. Envió ese correo a 47 personas. Me llamó huevo de cuco delante de toda la familia. Ordené la pila de documentos en mi escritorio. Ahora no puede escabullirse en privado. Todos los que le creyeron necesitan ver la verdad. Javier asintió lentamente. Entonces, démosles un espectáculo que nunca olvidarán. 3 días antes de la fiesta de compromiso, llegaron los resultados de ADN de Lucía. Sujeto A, Lucía Morales, muestra una coincidencia genética del 97% con el sujeto B, Ricardo Vargas. Sujeto A, Lucía Morales, muestra una coincidencia genética del 98% con el sujeto C, Isabel Montes. Leí los números 3 veces. Las lágrimas corrían por mi cara. Luego llamé a Lucía. ¿Podemos vernos mañana en persona? Elegimos un Starbucks a medio camino entre Madrid y Salamanca, un terreno neutral para 2 mujeres cuyas vidas enteras acababan de ser reescritas por la ciencia. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa del rincón con 2 cafés con leche intactos. Cuando me vio, se levantó tan rápido que su silla casi se vuelca. Durante un largo momento, solo nos quedamos mirándonos. Ella tenía el pelo castaño, los ojos marrones, una mandíbula fuerte que yo había visto en Marcos 1000 veces, un sutil hoyuelo en la mejilla izquierda, el mismo que tenía Ricardo. Y yo tenía el pelo rubio, los ojos azules, una nariz respingona y la piel clara que coincidía con las fotos que Margarita me había enseñado de Carmen Morales. Éramos extrañas, que deberíamos haber sido hermanas, hermanas que fueron criadas por las familias equivocadas. «Qué raro es todo esto», susurró Lucía. Luego se rió, y yo me reí.
y de repente nos estábamos abrazando en medio de un Starbucks, llorando en los hombros de la otra mientras los baristas fingían no darse cuenta. «Quiero conocerlos», dijo Lucía cuando finalmente nos separamos. «A Isabel y Ricardo, mis padres biológicos. Lo harás», le prometí, «en 3 días». No le dije que uno de esos padres estaría de rodillas cuando ella entrara en la habitación. La fiesta de compromiso se celebró en la finca de mi abuela, una casa señorial toledana con jardines de rosas y guirnaldas de luces colgadas entre robles centenarios. Ella había insistido en ser la anfitriona, para darte una celebración como es debido en un lugar donde el ego de Ricardo no pueda llegar. 60 invitados llegaron esa noche en traje de cóctel, tíos, tías, primos, amigos de la familia, y cada una de las personas que habían recibido el correo electrónico acusatorio de Ricardo. Yo llevaba un vestido azul marino de Adolfo Domínguez y me movía como una mujer que ya había ganado. Javier se mantuvo cerca, su mano en la parte baja de mi espalda, firme como siempre. Mi madre llegó con mi abuela, sus ojos todavía rojos por días de llanto, pero su postura más erguida de lo que la había visto en años. Algo había cambiado en ella desde que supimos la verdad, un peso que se había levantado incluso antes de la vindicación pública. Y entonces llegó Ricardo. Llegó tarde, por supuesto, elegantemente tarde, como él lo llamaría, dejando que la multitud se reuniera, que la expectación creciera. Llevaba un traje de Loewe, su Rolex captando la luz de la lámpara, una sonrisa burlona jugando en las comisuras de sus labios. Pensaba que esta era su vuelta de la victoria. No tenía ni idea. Lo observé moverse por la sala, estrechando manos, aceptando felicitaciones de parientes que creían su versión de los hechos. «¡Qué situación tan difícil!», oí a una tía murmurarle. «Has sido tan paciente». Marcos estaba a su lado, incómodo pero sumiso, el soldado leal que siempre había sido. En un rincón de la sala, Margarita Sánchez estaba sentada en silencio con un vaso de agua. Sus manos aún temblaban después de todos estos años. Y en la habitación de al lado, a través de una puerta que conectaba con el salón principal, Lucía Morales esperaba su señal. Miré mi teléfono. Javier asintió. Era la hora. A mitad de la hora del cóctel, Ricardo pidió un micrófono. La sala se silenció mientras subía a la pequeña tarima que mi abuela había preparado para los brindis. Se aclaró la garganta, se ajustó la chaqueta y sonrió a la multitud como un rey dirigiéndose a sus súbditos. «Primero, me gustaría felicitar a Javier», comenzó. «Eres un hombre valiente al casarte con alguien de esta familia tan complicada». Unas pocas risas nerviosas recorrieron la multitud. «Pero creo que todos sabemos por qué estoy realmente aquí arriba». La mirada de Ricardo me encontró entre la multitud y algo frío parpadeó en sus ojos. «Ha habido muchos rumores últimamente, mucha especulación. Le pedí a Sofía que se hiciera una prueba de ADN, y sé que lo hizo. Lo que no sé es por qué ha estado ocultando los resultados». La sala se quedó en completo silencio. Así que pensé en ayudarla. Metió la mano en su chaqueta y sacó un trozo de papel doblado. Mi hijo tuvo la amabilidad de compartir una copia del informe conmigo. Marcos tuvo la decencia de parecer avergonzado, al menos. Ricardo desdobló el papel con una lentitud teatral. 0% de coincidencia genética con Ricardo Vargas. 0% de coincidencia genética con Isabel Montes. Jadeos resonaron por la sala. Mi madre se aferró a la mano de Leonor. 28 años. La voz de Ricardo se alzó con furia reivindicada. Llevo 28 años diciéndole a todo el mundo que algo no estaba bien, y ahora la ciencia lo demuestra. Se volvió hacia mi madre, su rostro contraído por décadas de resentimiento acumulado. Me mentiste, Isabel. Les mentiste a todos. Y ahora toda la familia sabe exactamente qué clase de mujer eres en realidad. El silencio que siguió fue absoluto. Y entonces empecé a caminar hacia el escenario. Tienes razón, Ricardo. Mi voz era tranquila mientras subía a la tarima y le quitaba el micrófono de la mano. Estaba tan sorprendido que me dejó. La prueba de ADN muestra que no soy tu hija biológica, y tampoco soy la hija biológica de mamá. La sonrisa burlona de Ricardo se ensanchó. Unos pocos parientes intercambiaron miradas cómplices, pero no porque mamá tuviera una aventura. La sonrisa vaciló. Me giré para mirar a la multitud. A los 60, a cada persona que había recibido ese correo, a cada pariente que había susurrado sobre mi madre durante años. Permitidme que os presente a alguien.
Asentí hacia la puerta lateral. Lucía entró. 28 años, pelo castaño, ojos marrones, una mandíbula inconfundible, innegablemente Vargas. La sala estalló en murmullos. Alguien dejó caer una copa de champán. Marcos emitió un sonido ahogado. Esta es Lucía Morales, dije. Nació 11 minutos antes que yo en el Hospital La Paz, el 15 de marzo de 1997. La noche que yo nací, hubo un accidente. Una enfermera en prácticas confundió a 2 bebés después de bañarlas, y el hospital lo encubrió para evitar una demanda. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla. La pantalla montada en la pared que había preparado antes cobró vida, mostrando los informes de genética confianza. El ADN de Lucía muestra una coincidencia del 97% con Ricardo Vargas y del 98% con Isabel Montes. Dejé que eso calara. Ella es tu hija biológica, Ricardo, la hija que has estado buscando, y ha estado viviendo en Salamanca toda su vida porque un hospital cometió un error y decidió ocultarlo. El rostro de Ricardo se había quedado blanco. Miró a Lucía. La miró de verdad, y vi cómo 28 años de certeza se desmoronaban. Y esta es Margarita Sánchez, continué, mientras Margarita se levantaba de su rincón. Era la enfermera jefa esa noche. Tiene una declaración jurada ante notario que confirma todo lo que acabo de contaros. Los registros de turno, el encubrimiento del hospital, todo. Margarita dio un paso adelante, su voz temblorosa pero clara. Señor Vargas, yo estuve allí, vi cómo sucedió. Su esposa nunca le traicionó, nunca. El hospital nos hizo firmar a todos acuerdos de confidencialidad. Amenazaron nuestros trabajos, nuestras jubilaciones. Siento no haber hablado antes. Me volví hacia Ricardo, cuyas manos ahora se aferraban al borde de la tarima como un hombre tratando de no ahogarse. Quería ciencia, Ricardo. Aquí la tienes. Cada documento, cada firma, cada uno de los 11 minutos que cambiaron 2 familias para siempre. En ese momento, de pie en ese escenario con Lucía a mi lado, sentí algo que nunca había sentido en 28 años. Vindicación. No por mí, sino por mi madre. Por cada lágrima que había derramado, cada acusación que había soportado, cada noche en vela preguntándose si su propio marido llegaría a creerla alguna vez. Si esta historia te está llegando, por favor, compártela con alguien que necesite oírla. A veces la verdad tarda décadas en salir a la luz. Ahora, déjame contarte lo que pasó cuando Ricardo finalmente entendió lo que había hecho. Ricardo Vargas había pasado 28 años estando seguro. Seguro de que su esposa le había traicionado. Seguro de que su hija era la prueba de su infidelidad. Seguro de que su sospecha lo convertía en justo. Que su crueldad estaba justificada. Que la ciencia finalmente le daría la razón. Ahora la ciencia había hablado y había destruido cada cimiento sobre el que había construido su identidad. Miró a Lucía, esa extraña con su mandíbula, sus ojos, su sangre, y algo en él se hizo añicos. Miró los resultados de ADN en la pantalla, los números que demostraban que tenía razón sobre mi parentesco, pero catastróficamente equivocado sobre todo lo demás. Miró a Margarita Sánchez, cuyo tembloroso testimonio acababa de demoler 28 años de acusaciones. Y entonces sus rodillas cedieron. Ricardo Vargas, el orgulloso, arrogante, seguro Ricardo Vargas, se desplomó en la tarima como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Se apoyó sobre una rodilla, sus manos golpeando el suelo de madera, su pecho agitándose con respiraciones entrecortadas. No lo sabía, susurró. ¿Cómo podría haberlo sabido? ¿Cómo? ¿Podrías haber confiado en ella? Mi voz era baja, pero se oyó en toda la sala silenciosa. Podrías haber investigado. Podrías haber buscado otras explicaciones en lugar de asumir lo peor de la mujer que te quería. Pero el pelo, los ojos, la genética es complicada. Existen los genes recesivos. Los errores hospitalarios ocurren. Me acerqué, mirando desde arriba al hombre que había convertido mi infancia en un campo de batalla. Pero elegiste la sospecha, elegiste la crueldad. Durante 28 años, nos castigaste a mamá y a mí por un crimen que nunca ocurrió. Desde el otro lado de la sala oí el arrastrar de una silla. Marcos, el silencioso, el sumiso Marcos, se levantó. Por un momento pensé que saldría en defensa de su padre como siempre había hecho.
En lugar de eso, pasó junto a Ricardo sin una mirada y se acercó al lado de nuestra madre. «Mamá», se le quebró la voz. «Lo siento. Debería haber dicho algo hace años. Debería haber». Isabel lo abrazó, sus lágrimas empapando su hombro, y Ricardo permaneció de rodillas, viendo cómo su familia se elegía entre sí por encima de él. Durante 28 años, mi madre había vivido a la sombra de Ricardo Vargas. Había soportado sus acusaciones en el desayuno, en la cena y en cada momento intermedio. Había llorado hasta quedarse dormida más noches de las que nadie sabía. Se había tragado su crueldad como si fuera una medicina, diciéndose a sí misma que quizás algún día él vería la verdad. Ahora la verdad estaba por todas partes, en pantallas, en documentos, en el rostro de una extraña que llevaba su sangre. Isabel avanzó lentamente, sus tacones resonando contra el suelo de madera. La multitud se apartó para dejarla pasar. Incluso Marcos se hizo a un lado. Se detuvo frente a Ricardo, que todavía estaba sobre una rodilla, con el rostro mojado por lágrimas que nunca antes le había visto derramar. 28 años, Ricardo. Su voz era firme, más fuerte de lo que nunca la había oído. 28 años. Me quedé porque te quería, porque creía que algún día confiarías en mí, porque pensaba que merecía la pena luchar por nuestra familia. Ricardo levantó la vista hacia ella. Isabel, yo. Ella levantó una mano, interrumpiéndolo. Todavía no. Aún no tienes derecho a disculparte. La sala contuvo el aliento. Me debes una disculpa delante de cada persona que recibió ese correo electrónico. Le debes una disculpa a Sofía por cada cumpleaños que arruinaste, cada graduación que ignoraste, cada momento en que la hiciste sentir que no pertenecía a su propia familia. Señaló a Lucía, que estaba paralizada cerca de la puerta. Y le debes una disculpa a Lucía por no ser el padre que merecía, pero que nunca tuvo. Los hombros de Ricardo se sacudieron con sollozos que no sabía que era capaz de tener. No necesitaba que el mundo me creyera, Ricardo. La voz de mi madre se quebró en la última palabra. Necesitaba que tú me creyeras, y nunca lo hiciste. Le dio la espalda y caminó hacia donde estaba Lucía. «Hola», dijo suavemente, con lágrimas corriendo por su rostro. «Soy tu madre. Siento mucho haber tardado tanto en encontrarte». Ricardo necesitó 3 intentos para ponerse de pie. Marcos no le ayudó. Yo tampoco. Nadie en esa sala llena de parientes que hasta hacía 10 minutos habían creído su versión de los hechos. Se agarró al borde de la tarima, se irguió y cogió el micrófono que yo había dejado. Su voz, cuando habló, era apenas reconocible, ronca, rota, despojada de cada gramo de la arrogancia que había conocido toda mi vida. Me equivoqué. 3 palabras. Con 28 años de retraso. Me equivoqué con Isabel. Ella nunca. Se le quebró la voz. Lo intentó de nuevo. Nunca me traicionó. La acusé durante casi 3 décadas. Y me equivoqué. Me miró y por primera vez en mi vida vi algo más que sospecha en sus ojos. Sofía, yo. Te quité cosas que nunca podré devolverte. Tu infancia, tu confianza, dinero que debería haber sido tuyo. Tragó saliva. Pagaré tus préstamos estudiantiles, todos. No es suficiente, pero es un comienzo. Luego se volvió hacia Lucía, esa extraña que era su hija, esa mujer a la que nunca había abrazado, nunca había conocido, a la que nunca había tenido la oportunidad de decepcionar. No sé qué decirte, eres mi hija, y nunca. Me he perdido todo. Tus primeros pasos, tus graduaciones, tu vida entera. Su voz se hizo añicos con las palabras. Eso es algo que lamentaré hasta el día de mi muerte. Lucía también lloraba. Todos lo hacíamos a esas alturas, pero su voz era firme. Podemos empezar ahora, dijo. Si estás dispuesto a ser de verdad un padre en lugar de un juez. Ricardo asintió, incapaz de hablar. Mi abuela se acercó y le dio un pañuelo de su bolso. «Límpiate», Ricardo dijo, sin crueldad. «Tienes mucho trabajo por delante». Una semana después de la fiesta de compromiso, conduje hasta Salamanca. La casa era un adosado modesto, en una urbanización tranquila, fachada blanca, contraventanas azules, un jardín de flores silvestres que claramente era el trabajo de amor de alguien. Muy lejos de la finca de mi abuela o del chalet de Ricardo, pero cálido de una manera que esas casas nunca habían logrado ser. Carmen Morales abrió la puerta antes de que pudiera llamar.
Tenía 56 años, el pelo rubio veteado de plata y los ojos azules que eran un reflejo exacto de los míos. Mirarla era como mirar en una máquina del tiempo. Así sería yo en 30 años. Sofía. Su voz se quebró al decir mi nombre. He estado mirando tu foto toda la semana. No paraba de pensar. No paraba de pensar que estaba soñando. Me atrajo hacia un abrazo que olía a lavanda y a algo más que no pude identificar. Algo que se sentía imposiblemente como hogar. Nos sentamos en su cocina durante 4 horas. Me enseñó fotografías de su infancia, de mis abuelos biológicos que habían fallecido años atrás, de la vida que podría haber tenido si una enfermera en prácticas no hubiera cometido un error. Me habló de su exmarido, David, mi padre biológico, que había muerto de cáncer hacía 3 años, sin saber nunca que Lucía no era suya. Solía bromear diciendo que Lucía tenía ojos de alma vieja, dijo Carmen, secándose las lágrimas con un paño de cocina. Ahora lo entiendo. Eran tus ojos, Sofía. Siempre fueron tus ojos. Yo también le enseñé fotos de mi infancia. La bebé rubia en una casa llena de morenos. La niña que nunca encajó del todo. La mujer que finalmente había descubierto por qué. No quiero reemplazar a Isabel, dijo Carmen. Ella te crió. Ella es tu madre. Lo es, asentí. Pero quizás haya sitio para una más. La sonrisa de Carmen podría haber iluminado toda la casa. Me gustaría, dijo. Me gustaría mucho. 2 meses después, me casé con Javier Miller en el jardín de rosas de la finca de mi abuela, rodeada de guirnaldas de luces y familia, tanto la que me vio nacer como la que me crió. Mi madre me llevó al altar. No Ricardo. Mi madre. Llevaba un vestido de color champán y mantenía la cabeza alta, sus pasos firmes por primera vez en décadas. A su lado, yo llevaba un vestido de pronovias que ella y mi abuela habían insistido en comprarme. Un vestido de novia en condiciones para una boda en condiciones, había declarado Leonor. Ricardo se sentó en la segunda fila, silencioso y disminuido. No protestó cuando le dije que no me llevaría al altar. No discutió cuando le expliqué que este era el momento de mi madre, no el suyo. Simplemente asintió y dijo: «Lo entiendo». Era un comienzo. Lucía estaba con mis damas de honor, con un vestido verde oscuro que resaltaba el marrón de sus ojos. Los ojos de nuestra madre, los ojos de Ricardo. Había conocido a los Vargas formalmente en las semanas posteriores a la fiesta, almuerzos tentativos y conversaciones cuidadosas que lentamente estaban construyendo algo parecido a una relación. Carmen Morales se sentó en la primera fila de la sección de invitados, un lugar de honor. Me saludó con la mano cuando nuestras miradas se cruzaron. Sus propios ojos brillaban con lágrimas. Mi abuela se levantó para hacer un brindis. «Esta boda no es solo sobre 2 personas», dijo Leonor, levantando su copa de champán. «Es sobre 2 familias que finalmente encuentran su camino de vuelta a la verdad. Es sobre una hija que se negó a aceptar una mentira y una madre que esperó 28 años para ser creída». Me miró, luego a Lucía, luego a Isabel. «Por la verdad», dijo, «por mucho que tarde en llegar». «Por la verdad», repitió la sala. Y yo bebí por ello. La demanda tardó 8 meses. Lucía y yo la presentamos conjuntamente contra el Hospital Universitario La Paz, representadas por un abogado especialista en negligencias médicas que mi abuela había encontrado, una mujer que, según nos dijo con una leve sonrisa, tenía un interés particular en las instituciones que creen que pueden encubrir sus errores. Margarita Sánchez testificó. Su declaración jurada respaldada por el registro de turno original que había mantenido oculto durante 28 años. Los abogados del hospital intentaron desacreditarla, citando su edad, su acuerdo de confidencialidad, su tardía revelación. No funcionó. Durante la investigación salieron a la luz documentos internos, correos electrónicos entre administradores del hospital discutiendo el incidente, memorandos sobre mitigación de riesgos, una partida presupuestaria etiquetada como posible acuerdo por responsabilidad que se había renovado discretamente cada año desde 1997. Lo sabían, siempre lo habían sabido, y habían pasado casi 3 décadas rezando para que nadie se enterara. Al final, el hospital optó por un acuerdo en lugar de enfrentarse a un jurado. 450.000 euros para cada familia, un total de 900.000 euros. Una disculpa pública impresa en el periódico local.
mejoras obligatorias en sus protocolos de identificación de recién nacidos, y la dimisión del administrador que había ordenado el encubrimiento, jubilado hacía mucho tiempo, pero ahora nombrado públicamente. No demandamos por venganza, le dije a un periodista que apareció en las escaleras del juzgado. Demandamos para que ninguna otra familia pase 28 años viviendo una mentira que un hospital podría haber corregido en un día. A Margarita Sánchez se le concedió inmunidad frente a cualquier responsabilidad personal a cambio de su cooperación. Me envió una tarjeta después, su letra temblorosa pero clara. Gracias por darme una razón para contar finalmente la verdad. Ahora puedo dormir. La guardé en un cajón con mi partida de nacimiento. La de verdad. La que decía 2358. La que contaba la verdad. 6 meses después de la boda, Ricardo me invitó a cenar. Solo nosotros dos. Había elegido un tranquilo restaurante italiano en el centro de Madrid. No el club de campo, no un sitio ostentoso, solo un reservado con manteles a cuadros y velas en botellas de vino. Parecía más viejo que en mi fiesta de compromiso, más canoso, más pequeño de alguna manera, como si el peso de su confesión lo hubiera disminuido físicamente. Quería darte las gracias, dijo después de que hubiéramos pedido, por aceptar verme. No eres mi padre biológico, dije. Nunca lo fuiste, pero me criaste, aunque lo hicieras mal. Se estremeció ante eso, pero asintió. Estoy en terapia ahora, dijo. Isabel insistió. Bueno, lo sugirió encarecidamente. También estamos haciendo terapia de pareja. Hemos estado separados, pero estamos intentando. Se interrumpió, buscando las palabras. Estamos intentando ver si queda algo que salvar. Pensé en mi madre, en la forma en que se había plantado frente a él en la fiesta, exigiendo la disculpa que se merecía durante décadas, en la fuerza que debió necesitar para considerar reconstruir después de todo lo que él le había hecho pasar. Recuerdo cuando me enseñaste a montar en bici, dije. Tenía 5 años, antes de que supieras lo de, antes de que decidieras que no era tuya. Sujetaste el sillín y corriste a mi lado durante 1 hora hasta que lo conseguí. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. Me acuerdo, susurró. Ese es el padre que yo necesitaba, dije. El que se aferró. Estoy dispuesta a intentarlo, Ricardo. Pero necesito que entiendas que el perdón es un proceso, no un evento. Y tienes mucho trabajo por hacer. Él asintió. Lo sé. Y lo haré. Cueste lo que cueste. No le perdoné esa noche. No estoy segura de haberle perdonado del todo todavía. Pero elegí darle la oportunidad que mi madre nunca tuvo. La oportunidad de demostrar que podía cambiar. Lucía y Marcos se conocieron formalmente en una cena familiar un mes después de la boda. Al principio fue incómodo. ¿Cómo entablas una conversación trivial con el hermano con el que deberías haber crecido, el hermano que tuvo la infancia que debería haber sido tuya? Pero entonces Marcos mencionó que era alérgico al marisco. Espera, dijo Lucía. Yo también. Desde que nací, el médico dijo que era genético. ¿Y ser zurda?, preguntó Marcos. Lucía levantó su mano izquierda. No me digas. Marcos se rió. Una risa de verdad, sorprendida y encantada. ¿Y la música? ¿Qué grupos escuchas? 30 minutos después, descubrieron que a ambos les encantaba un oscuro grupo de folk independiente que nadie más en ninguna de las dos familias había oído nunca. Ambos odiaban el cilantro con una pasión inexplicable, y ambos tenían la costumbre de mover el pie derecho cuando estaban pensando. «Qué raro es esto», dijo Marcos, negando con la cabeza. «Eres como un espejo, pero, ya sabes, en versión chica». Yo iba a decir, más baja Lucía, le tiró un trozo de pan, y por primera vez que yo recuerde, una cena familiar de los Vargas tuvo risas genuinas. No del tipo educado y forzado que mi madre siempre se había esforzado tanto en fabricar, sino risas de verdad, de las que surgen de gente que está realmente feliz de estar junta. Fue un momento pequeño, pero se sintió como el comienzo de algo nuevo. 3 meses después de la boda, Isabel y Carmen quedaron para comer. Yo no estuve allí, pero mi madre me lo contó después, con la voz suave de asombro. Habían elegido una cafetería a medio camino entre sus casas, terreno neutral, como habíamos hecho Lucía y yo meses antes. Carmen había traído fotos de la infancia de Lucía. Isabel había traído fotos de la mía. Se sentaron allí durante 3 horas, intercambiando historias sobre las hijas que habían criado pero no habían dado a luz.
Me contó las primeras palabras de Lucía, dijo Isabel, y yo le conté las tuyas. Lloramos mucho las dos. ¿Fue extraño?, pregunté, conocer a la mujer que crió a tu hija biológica. Mi madre consideró la pregunta un largo momento. Pensé que lo sería, admitió. Pensé que sentiría, no sé, celos, resentimiento. Pero cuando la miré, todo lo que pude pensar fue, ella quería a Lucía de la misma manera que yo te quería a ti, completamente, sin preguntas. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Perdimos 28 años, dijo, pero nos ganamos la una a la otra. Y ganamos la verdad. Eso tiene que contar para algo. Carmen e Isabel comen juntas una vez al mes ahora. Se han hecho amigas. Una amistad improbable nacida de una pérdida compartida y una conexión inesperada. Se llaman mutuamente la otra madre. Y de una manera extraña, creo que les ha ayudado a ambas a sanar. Estoy sentada en nuestro nuevo apartamento ahora. Un piso de 2 dormitorios en una zona mejor de Madrid, con espacio para el despacho de Javier y para el cuarto del bebé que necesitaremos pronto. Las paredes están cubiertas de fotografías. El día de mi boda, con mi madre a un lado y Carmen Morales al otro, Lucía y yo en Nochebuena. Nuestra primera fiesta juntas. Mi abuela Leonor con aire triunfante en su fiesta de cumpleaños el mes pasado. Javier está en la cocina preparando la cena. Algo complicado con demasiados ingredientes. Últimamente le ha dado por la cocina. He estado pensando mucho en el último año sobre la identidad, la familia y lo que significa pertenecer. Durante 28 años intenté demostrar que era una Vargas. Me alisaba el pelo rubio para que pareciera más oscuro. Aprendí a jugar al golf porque a Ricardo le encantaba el golf. Estudié enfermería en lugar de arte porque era práctico, fiable, no algo que un huevo de cuco elegiría. Pasé toda mi vida tratando de encajar en un molde que nunca fue para mí. Ahora sé que nunca se suponía que debía encajar. Era la hija de otra persona, viviendo la vida de otra persona, llevando el ADN de otra persona. Pero esto es lo que he aprendido. El ADN no hace una familia. La mujer que me cogió la mano durante las pesadillas, que me enseñó a leer, que permaneció casada con un hombre que la torturaba solo para mantener unida a nuestra familia. Esa es mi madre, no la biología, el amor. Javier entra con 2 platos y una sonrisa cómplice. ¿Estás haciendo eso otra vez?, dice, lo de pensar profundamente mirando a la nada. Me río y cojo el plato que me ofrece. En la mesa de centro, entre una pila de libros de nombres de bebés y un diario de embarazo, está la prueba que me hice esta mañana. Positivo. No sé de quién llevará el ADN este bebé. El mío, el de Javier, algún eco de los Morales o de los Vargas. Pero sé una cosa con certeza. Este niño sabrá que es amado desde el primer momento, sin condiciones, sin dudas. Esa es la única prueba que importa. Si estás viendo esto y alguna vez has sido acusado de algo que no hiciste por un padre, una pareja, cualquiera que debería haber confiado en ti, quiero que sepas que la verdad tiene una forma de salir a la luz. A veces tarda 28 años. A veces se necesita una prueba de ADN y una enfermera valiente con una conciencia culpable, pero sale a la luz. No dejes que la sospecha de nadie defina tu valor. Y si eres tú quien acusa, pregúntate, ¿vale mi certeza la pena de destruir a las personas que quiero? Mi padre pasó 28 años estando seguro. Estaba seguro de que mi madre le engañó. Estaba seguro de que yo no era suya. Estaba seguro de que su crueldad estaba justificada. Se equivocó en todo. La confianza es una elección. La duda es fácil, pero 28 años de duda pueden destruir una familia. 28 años de confianza podrían haber salvado la mía. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha conmovido, compártela con alguien que necesite oírla. Revisa la descripción para más historias como esta. Hasta la próxima. Confía en la verdad, incluso cuando sea difícil.